Buenas noches, mi nombre es Diego Armando Tocora Gómez, estudiante de Ingeniería de Software Virtual de la Universidad Manuel Beltrán. El día de hoy les estaré explicando todos los módulos que vamos a estar estudiando durante la materia de programación orientada a objetos, también conocida como POO. Bueno, primero que es programación orientada a objetos. En nuestro primer módulo vamos a encontrar los conceptos básicos y las cosas importantes y principales características de la programación orientada a objetos. Tenemos que tener en cuenta que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación en donde es un modelo de programación que se está usando actualmente hoy en día. Tenemos otros paradigmas como la programación funcional, tenemos otros paradigmas como la programación estructurada y demás. En este caso se basa en concepto de clases y objetos, donde la clase son las propiedades y comportamientos de un tipo de objeto concreto. Esto puede ser instanciado y demás. ¿Sí? El objeto es una entidad que tiene un conjunto de propiedades, atributos y también unas funciones, funcionalidades que los vamos a llamar los métodos. Y un método es un algoritmo que hace una ejecución de algún tema en específico. Puede ser mostrar mensaje, hacer una suma, hacer una resta, multiplicación, entre otros. Ahora, ¿cuáles son las principales características de la programación orientada a objetos? Tenemos cinco características muy importantes que son la modularidad, la abstracción, el encapsulamiento, el polimorfismo y la herencia. Cuando vamos a hablar de modularidad, es que vamos a tener que dividir nuestro sistema o nuestro aplicativo complejo o lo que vamos a programar en cosas mucho más sencillas. Esto lo podemos reutilizar en algo otras partes y vamos a poderlos llamar en varias partes del aplicativo a lo largo de toda la ejecución. La abstracción, cuando hablamos de abstracción, estamos hablando de que la interfaz debe ser fácil de usar para el usuario. Es decir, las partes complejas no deberían quedar a vista del usuario y no deberían ser vistas por el usuario. El usuario siempre debe tener una parte fácil y llevadera de hacer todo el ciclo durante el tema que esté utilizando el programa. El encapsulamiento es cuando vamos a limitar la información importante. Para eso, en, digamos, Java y en otros lenguajes de programación, podemos darle un tipo de atributos a nuestras variables y demás, donde podemos decir que es privada, que es protegida, que es estática y demás. Y por lo tanto, el encapsulamiento se trata de que toda esa información importante no vaya a llegar toda hasta el usuario final, sino lo que necesita realmente el usuario en su interfaz. Cuando hablamos de polimorfismo, estamos hablando de una habilidad en donde puede cambiar el código dinámicamente entre métodos y clases y demás. Es decir, podemos hacer interactuar a dos, tres, cuatro, cinco clases con la misma información y vamos a tener un buen resultado al final y no vamos a dañar el programa. La herencia es el concepto más importante de la programación orientada a objetos, ya que aquí estamos hablando de que unas clases pueden derivar a otras clases, que en otras palabras lo que vamos a decir es que hay clases que van a ser hijos de las otras clases que serían los padres. ¿Qué significa esto? Que las clases hijos van a tener todos los atributos, todos los métodos y todas las características que fueron heredadas de sus clases padres. Cuando ya pasemos al módulo 2, vamos a hablar del diseño de aplicaciones con la programación orientada a objetos. Entonces, tenemos varias técnicas de diseño para diseñar aplicaciones. Nótese que este diseñar aplicaciones no solamente es en la parte gráfica, sino cuando hablamos de diseñar una aplicación, estamos hablando también de generar una arquitectura de la aplicación. La arquitectura de la aplicación, básicamente la estamos haciendo, la estamos tomando en cuenta cuando hablamos del diseño de interfaz, hablamos del diseño de la base de datos, hablamos de cómo se van a diseñar las vistas, los usuarios y demás. Todo esto es diseñar una aplicación en términos de ingeniería. Entonces, primero tenemos que hablar de las técnicas de diseño de la aplicación como tal, de lo que acabo de mencionar en la programación orientada a objetos o que se usan en la programación orientada a objetos. Entonces tenemos lo que se llama el ciclo de vida de software y el ciclo de vida del software en ingeniería requiere de cinco procesos. Entonces, este primer proceso es el análisis de requerimientos. En este análisis de requerimientos vamos a obtener todos los requerimientos funcionales y no funcionales del aplicativo que vamos a generar y por lo tanto vamos a generar un listado de los requerimientos, como su nombre lo indica, los cuales deben cumplirse por el programa, ya sean a cara del usuario, en la parte de atrás, en el backend del aplicativo, en el frontend, etcétera, etcétera. Tenemos las especificaciones que también vienen acompañadas de los requerimientos, tenemos el diseño y la arquitectura está en la parte, este puede dividir en desarrollo y pruebas. Esta es la parte en la que ya estamos hablando del desarrollo del aplicativo, la división en clases, los métodos, los atributos, las bases de datos y toda la información que viene arraigada a estos conceptos. Tenemos la parte de documentación
donde nosotros como ingenieros de software tenemos que ser supremamente cuidadosos y cautelosos, ya que la parte de documentación es muy importante, porque eso nos va a ayudar a los futuros desarrolladores y a nosotros mismos a tener toda la información sobre el aplicativo. No solo su parte funcional hacia cara del usuario, sino su parte técnica, la parte de bases de datos, diccionarios de datos y demás conceptos necesarios. Y finalmente tenemos la fase de mantenimiento. En esta fase de mantenimiento nos damos cuenta si el aplicativo necesita una mejora y volvemos a empezar al análisis de requerimientos y el ciclo vuelve a empezar y gira en sí. Otra de las opciones de las que tenemos para el desarrollo del diseño de aplicaciones con programación orientada a objetos es las tarjetas de responsabilidades, en donde vamos a fácilmente verificar cuáles son las clases necesarias y cuáles van a ser sus relaciones, más o menos como un diagrama de entidad-relación en bases de datos. Y tenemos el modelado UML. Este modelado UML tenemos varios componentes que van a interactuar. Vamos a ver cómo van a interactuar los diferentes componentes y los diferentes actores del aplicativo durante todo el proceso de un flujo de la aplicación. Cuando hablamos de flujo, estamos hablando de cómo el usuario empieza, ejemplo, logueándose a la aplicación, cómo la aplicación va por medio de alguna API o algún otro concepto a generar una consulta de, digamos, las credenciales del usuario, cómo el API va a dar una respuesta, esa respuesta va a ser tomada por el aplicativo y al usuario le va a generar una respuesta final en donde podemos ver todo ese flujo. ¿Qué pasaría si no está activo? ¿Qué pasaría si está inactivo? ¿Qué pasaría si no está permitido el ingreso? ¿Qué pasaría si no existe ese usuario? Etc, etc, etc. Todo eso nos sirve para ver los diagramas de flujo de una manera organizada y lineal. Y eso nos sirve para el diagrama UML. Bueno, ahora la parte de diseño de interfaces. Esta es la parte del diseño visual, la parte del diseño que vas a hacer a cara al usuario, también llamado frontend. Este diseño usando programación orientada a objetos, el lenguaje de programación más conocido para la programación orientada a objetos es Java. Entonces, en Java podemos utilizar dos librerías gráficas que son Swing y SWT, las cuales se tienen que importar y generar ahí en los aplicativos y en los paquetes de la aplicación. Y también tenemos una que se puede utilizar también como Java, que serían los para proyectos web, que es GWT. Esta también se puede llegar a exportar a otros proyectos web, pero normalmente, digamos, cuando estamos hablando de un Ajax, por ejemplo, podemos integrarlo con Angular, con ese framework, que es un framework de JavaScript, para poder tener una aplicación mucho más dinámica y hecha a base de componentes. A base de componentes que también es parte de la programación orientada a objetos, pero ya hablando desde el punto de vista web. El diseño de aplicaciones de negocio, básicamente lo que nos habla de este concepto es el uso de las bases de datos. Nosotros podemos utilizar cualquier tipo de base de datos. Tenemos en general, globalmente, tenemos dos bases de datos, que es la relacional y la no relacional. La base de datos no relacional no es tan usada actualmente, está tomando mucha más fuerza y la base de datos relacionales son las que se han utilizado básicamente desde el inicio del concepto de bases de datos. Todo esto nos habla de que para el diseño de aplicaciones de negocio necesitamos una base de datos. Esta base de datos se debe generar una administración, tendremos motores de datos, tenemos un DBA, tendremos varias personas encargadas de poder administrar esta base de datos y también la información que se va a mostrar en los aplicativos. Eso es lo que nos habla el segundo módulo. Finalmente, tercer módulo, ya con todos estos conceptos claros y visualizados, podemos empezar a ver el manejo de aplicaciones un poco más complejo con programación orientada a objetos en Java. Entonces, eh, tenemos el manejo de colecciones de listas e iteradores en Java. Las listas, las conexiones y los iteradores son uno de los conceptos más importantes en aplicaciones, ya que muchas veces, como estamos trabajando con bases de datos, muchas bases de datos nos van a arrojar resultados en listas. Es decir, las consultas no van a ser solo un registro, sino que van a ser una lista de registros. Todo esto lo tenemos que generar en Java y lo tenemos que generar con cualquiera de los lenguajes de programación y debemos poder manejarlos. Para esto, todo el conjunto de estos lenguajes y demás lo vamos a utilizar o se va a utilizar en Java específicamente como los tipos de datos list, los array list, los vectores o los simples array. Todo esto lo que vamos a hacer es obtener los datos, digamos, de la base de datos, si estamos en un ejemplo de un aplicativo de negocio, y vamos a obtener todas las partes importantes de estos tipos de datos, en donde vamos a mirar cómo es el diccionario de plan datos, cómo son las listas, cómo se generan vectores, cómo se abstrae la lista, tenemos que darle manejo a esas listas, digamos, no todos los datos que necesitamos, que nos devuelve la consulta de la base de datos, los vamos a necesitar en el aplicativo, entonces vamos a tener que darle manejo a toda esa información y demás. Y esto tiene que también estar documentado como en las fases del ciclo del software que estábamos hablando anteriormente para poder saber
qué datos están, cómo se están obteniendo y cómo se están obteniendo. ¿Listo? Finalmente tenemos la aplicación de las pruebas unitarias. Las pruebas unitarias en cualquier lenguaje de programación se pueden configurar y se pueden generar. Estas pruebas unitarias lo que van a hacer es que, como su nombre lo indica, probar nuestro aplicativo con la respuesta idónea o con la respuesta que debería generarnos después de un proceso, después de un flujo. Entonces, lo que se usa, digamos, en Java es JUnit para poder generar ese ambiente de pruebas unitarias. Digamos, en .NET también tenemos JUnits, pero enfocadas a C Sharp y pues a .NET y todo su ambiente. Eso es lo que nos habla la tercera unidad. Espero que hayan entendido. Muchas gracias por su participación y por su atención. Hasta luego.